5. No se preocupen que no es sobre el juicio de las naciones, es sobre lo que está antes. Mateo 25, versículos 14 al 30. Amén. ¿Me confirman con un amén los hermanos que lo hayan encontrado? Amén. Estamos, ¿verdad? Leo yo, pero ustedes me siguen con sus vistas para entender este pasaje. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Pónganse en cómodos, mis hermanos. Como introducción a este pasaje, les voy a contar una experiencia que viví ayer. Una experiencia muy breve. Y es que estaba en mi despacho repasando un poco el mensaje, porque la idea era que hoy aquí estuviese el pastor predicando, pero bueno, está oficiando el sepelio de mi hermano. Amén. Y la cuestión es que entra alguien a mi casa, entra a mi despacho, que es la primera puerta ahí, y me dice: ¿qué estás haciendo? Y le digo yo: estoy repasando el sermón de mañana. Él es una persona conocedora de Dios. Y me dice: qué bien, qué bien. ¿Y sobre qué va a predicar? Y le digo yo: sobre la palabra de los talentos. Y él, con un gesto muy particular, me dice: ¿sobre eso? Pero eso ya está muy trillado. Y yo me quedé, claro, trillado es una expresión nuestra muy latina de que eso ya está muy machacado, ¿no? Y me quedé yo reflexionando. Efectivamente, es un pasaje muy conocido, amén. Espero que ustedes al leerlo no hayan pensado como él, porque les confieso que dudé. Dije: Dios mío, ¿será que es verdad y tengo que cambiar el sermón de mañana? Pero cuando repasé, vi pues quizás la conexión, ¿no? que entiendo y que quiero transmitirles hoy. Entiendo que es muy necesario que hablemos de esto, amén. Este pasaje, para entender un poco el contexto del pasaje, si ustedes tienen las Biblias en las que las palabras de Jesús, las palabras literales de Jesús vienen en rojo, verán que esto tiene su origen en el versículo 24, el versículo anterior. Y el origen de esto, voy un poco hacia atrás, el capítulo 24, perdón, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice posteriormente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, algo muy íntimo, ¿no? Jesús y sus discípulos, diciendo: dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, y a partir de ahí, su Biblia, si es de las que tiene en rojo todo de Jesús, verán que es un rojo continuo. Es decir, el pasaje del que vamos a hablar hoy de las parábolas es una parte de lo que Jesús le responde a sus amigos más íntimos de lo que sería el fin de los tiempos. O sea, es una parábola que la hemos cogido suelta y la hemos examinado y todos decimos, sí, tenemos que poner en pro de la obra lo que Dios nos dio. Pero ojo, el contexto de esto es las señales de antes del fin, la venida del Hijo del Hombre y la parábola de las 10 vírgenes. Y a continuación tenemos esto, amén. Entonces, con ese contexto de que Jesús les dijo a sus discípulos más íntimos este texto, entendamos que Jesús se lo dijo a sus hijos más íntimos en un contexto del fin de los tiempos, amén. Y fijaros que casualmente hoy el pastor iba a continuar con la enseñanza del fin de los tiempos, un contexto no muy bíblico de la situación en la que estamos y la que los que esperamos la venida del Señor, aunque como dice el versículo 36 del 24, no sabemos el día ni la hora, no lo sabemos, no podemos escatimar de que va a ser mañana ni pasado, pero entendemos que la venida del Señor está cerca, que el Señor vendrá, que así como Él subió en los cielos de gloria, vendrá, amén. Es por todos conocidos que estos temas generan mucha inquietud en la gente, mucha inquietud, mi familia, mis amigos, mi madre, ¿no? La guerra de Israel, la guerra de Rusia, ¿no? Hambre, pestes, tribulación. Y es necesario que el pueblo de Dios entienda y comprenda que es importante entender dónde estamos. Pero yo veo más importante entender cómo estamos previamente a estos tiempos. Amén. Esta parábola es realmente sencilla a priori, ¿no? Nos dice que un señor se marchaba de viaje, muy lejos, y llamó a 3 de sus criados. Quiero entender por la palabra, pues que eran sus 3 criados más de confianza, y que le repartió talentos. Si bien es cierto en el contexto actual, ¿no? Un talento pues puede ser un don natural que alguien tiene para hacer algo, ¿no? Conozco hermanas que hacen unas tartas buenísimas, oye, pues tiene un talento de repostería, amén. Pero en su momento, en el momento histórico en el que esta parábola se dijo y se escribió, el talento era una medida económica, ¿no? Lo que pasa es que en la evolución lingüística del castellano se adaptó de este pasaje, surgió y viene el origen de la palabra castellana de talento, ¿no? Algo que se le da a alguien para algo. Es fácil entender que Dios reparte talentos en su iglesia, todos lo sabemos, ¿verdad? Quizás si le digo a alguien que levante la mano, aquí el que no tenga talentos, mentiría a alguien porque todos sabemos hacer algo, ¿no? De hecho, la palabra no yerra, dice Efesios 4, en el versículo 8, por lo cual diciendo subió a lo alto, llevó lo cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Dios a cada uno de ustedes, sea la primera o la 29ª vez que viene aquí, usted tiene un talento. Y ese talento viene de Dios, porque todo lo bueno viene de Dios. Amén. Dice la Escritura que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y me puse un poco pues en la tarea de investigar el tema del talento, a cuánto equivalía el talento, ¿no? Y fijaros que un talento era aproximadamente 21,6 kilos de plata. Eso es bastante. De hecho, era la medida monetaria más alta de aquella entonces en Judea, lo que equivale hoy al billete de 500 euros. Era lo más alto para medir el dinero, ¿no? Y haciendo yo así mis cálculos un poco para entender la situación, si un talento son 21,6 kilogramos de plata, un talento al precio de la plata de hoy eran 15.300 euros. Es decir, al que le dio 5 talentos, ojo, en términos actuales, quitando quizás, ¿no?, económicamente la diferencia de la situación, pero eran 76.700 euros. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, al yo escudriñar esto, es que lo que Dios puso sobre nosotros es valiosísimo. Y no lo digo como un cliché, lo digo que es verdad.
O sea, cuando Dios a ti te da una palabra de aliento, una palabra de consejo, Dios a ti te da el don de saber aconsejar, Dios te da el don de enseñar a un niño, Dios te da el don de exhortar a los ancianos, oye, eso es valiosísimo. Y nosotros humanamente a veces no entendemos. No, oye, pues sí, yo hablo bonito de vez en cuando. No, no, eso es valioso. De hecho, humanamente no podemos cuantificar el valor que tiene la disposición de la hermana Blanca a orar. Eso no podemos cuantificarlo. Pero Dios nos dio cosas que en sus manos son valiosísimas, y aunque usted y yo no entendamos el valor monetario, porque es nuestra forma de cuantificar las cosas, es increíble. Quizás las hermanas que salen allá, ¿no?, a darle clases a los niños de escuela dominical, eso tiene un valor increíble. Y yo siempre testifico que mis profesores de escuela dominical han sido fundamentales en el crecimiento cristiano que yo tuve. Yo me acuerdo de niño cantando con la dramatización, pasando a decir el texto después del culto, ¿no? Para mí eso era increíble. Y hermanos, cánticos, evangelización, consejería, todo eso tiene un valor increíble. O sea, no en vano, Jesús, al dar esta parábola, dio talentos y no puso el ejemplo. Lo que Dios da es para mucho. Otra cosa es que nosotros lo usemos a profundidad y a cabalidad. Después de examinar esto, tengo que ser honesto. Dios a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Dios es soberano. Yo les confieso, soy honesto, yo escucho predicadores y digo, oye, qué bonito predicación, hombre. Quisiera yo tener, ¿no?, la sabiduría, la capacidad de enlazar, de memorizar. Pero bueno, Dios en su soberanía le dio a él eso. No sabe si son 5 o 4, y a mí los que sea, pero como cristianos debemos entender que Dios repartió diferentes capacidades. ¿Y qué quiero decir con esto? Que debemos entender y ser maduros, que somos diferentes. Les digo porque en las iglesias grandes, bueno, y pequeñas también, que son un ejemplo, a veces suceden cosas del por qué él hace eso y yo no lo hago. O pensamos que yo lo puedo hacer mejor que él lo hace, ¿no? Oye, Dios nos dio diferentes capacidades, amén. Y fijaros que sería humano que el que recibió un talento diga, ¿y por qué a mí me das un talento? Ya él le dio 5. ¿Qué ha hecho él que no ha hecho yo? Pues al final de la historia todos sabemos por qué al final al que le dio 1, ¿no? Y al que le dio 5, le dio 5. Amén. Leyendo este pasaje, tenemos con claridad que Dios repartió dones sobre su iglesia para edificación de la iglesia, ¿no? Y que el Señor se marchó. Lo que yo quiero que leamos y que entendamos con total claridad es lo siguiente. El Señor repartió dones, le dio a cada uno. Y vemos lo que hizo el primero. El primero lo negoció, se movió y consiguió otros 5 talentos. El segundo lo mismo, se movió, negoció y consiguió otros 2 talentos. ¿Qué dice el versículo 18? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. Yo creo que quizás aquí todos podemos decir sí. Lo que Dios nos dio no podemos esconderlo. Dirá, hasta ahí llegaremos todos, ¿verdad? Pero mis hermanos, lo que yo les quiero transmitir hoy, que fue lo que yo recibí ayer, es que no nos pensemos a veces que ese que recibió un talento es ese hermano que está por allá en el rincón que nunca ha hecho nada. Meditemos y examinémonos después de este corto sermón si realmente nosotros somos el de 1, el de 2 o el de 5, ¿vale? Porque es muy fácil. Yo este sermón, en algún momento seguro, como dijo el que me visitó ayer, lo habré escuchado, ¿no? Pero yo lo que puedo extrapolar es que Dios cada día espera más y espera más y espera más. Yo no puedo pensar que por participar en la iglesia de vez en cuando ya estoy cumpliendo mi misión. El Señor espera que todos los días, cada día que yo ponga el pie sobre el suelo, haga algo para Él. Y no solo los domingos. Lo he dicho muchas veces y quizás es una buena ocasión para repetirlo. La vida cristiana es un proceso constante de Dios. Un proceso en el que día a día tenemos que autoevaluarnos para saber si lo que hicimos ayer podemos mejorarlo y si hoy podemos entregarle algo más a Dios. Quizás todos hemos leído pasajes en la Biblia que son duros de entender.
Este no es el caso. Este es el caso en el que tenemos que entender que Dios nos dio cosas y el Señor nos dio cosas, fíjate, en un contexto en el que hablaba de los tiempos finales. Es decir, los discípulos preocupados, Señor, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿No? ¿Qué es lo que le preguntan? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Qué señales van a haber? ¿No? Y es normal. Y el Señor efectivamente les da una serie de pautas en el capítulo 24, pero en el versículo 36 les dice, oye, el día ni la hora nadie la sabe. Entonces, mientras eso sucede, porque va a suceder, no nos quepa la menor duda, yo les voy a dejar dos parábolas. Las parábolas de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. No vamos a examinar la parábola de las 10 vírgenes, pero como diría mi amigo, es también muy conocida por las 10 vírgenes. Y la parábola de las 10 vírgenes habla de actitud, ¿no? Las vírgenes que estaban alertas, que eran sensatas, que guardaron aceite, y las vírgenes que estaban, bueno, pues, con el aceite que tengo me alcanzará. Y al final, todos conocemos que las vírgenes que se quedaron sin aceite no pudieron recibir a su Señor. Entonces, esta primera parábola habla de una actitud frente a la vida. Pero la parábola de los talentos habla de acciones. Es decir, el que tuvo 5 talentos y los convirtió en otros 5, ya les digo yo que además de una actitud que la tuvo que tener, tuvo que moverse, tuvo que caminar, tuvo que ir allí, tuvo que comprar esto, tuvo que vender lo siguiente, ¿no? El que recibió 2 talentos seguramente hizo lo mismo. Fue, parte lo prestó, parte sembró, parte compraron unos camellos y luego lo vendieron más alto, lo que sea. Ojo, lo que nos deja entrever así, en una lectura quizás global, es que la vida del Señor, el trabajo en la obra del Señor es la actitud de las vírgenes sensatas, pero las obras concretas de los talentos. Nos pasa mucho, que a veces tenemos actitud con C, no con P, una actitud buena. Bueno, sí. Ay, van a hacer tal cosa, sí. Lo que el Señor nos dice es que esas palabras se complementan. Hace falta una actitud buena y unas obras. Porque casualmente los seres humanos en nuestra imperfección, a veces tenemos actitud, pero no tenemos obras que la corroboren. O a veces tenemos obras, pero sin una buena actitud. Y como nosotros, los cristianos, estamos llamados a cada día parecernos más a Jesús, ¿no? Cada día pulir nuestra vida. El mensaje de hoy es, o parte del mensaje de hoy es, ojo, tenemos que tener una actitud sigilosa como la de las vírgenes, acompañada de unas obras, ¿no? Obras de las que habla el apóstol Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. Amén. Haciendo quizás más hincapié, es fácil entender, ¿no?, que los 2 siervos que su dinero lo han puesto a trabajar, ellos recibieron la misma paga. De hecho, si examinamos un poco el pasaje más adelante, a partir del versículo 22, dice que llegó también, El versículo 19, llegó el Señor y arregló cuentas con ellos. Ese arreglar cuentas sucederá. O sea, los que estamos aquí sentados, ancianos, jóvenes, adolescentes, quizás más jóvenes que otros, oye, no nos quepa la menor duda de que el Señor nos pedirá cuentas. Eso ya lo dejaremos para el estudio de escatología, pero llegará un punto, ojo, en el que el mismo Cristo, nos cuesta entenderlo, pero sucederá. El mismo Cristo que bajó al cielo y murió, te va a tener a ti, a mí, a ti enfrente y decir, cuéntame qué ha hecho. Fijaros, el de 5 talentos, Señor, trabajé, toma 5 talentos y toma otros 5. Lo que me llama aquí la atención es que dice el de los 5 talentos, aquí tienes, he ganado otros 5. Brevemente, hermano, lo que Dios nos da, lo que Dios nos dio a todos, es para Él. Él, el de los 5 talentos, no dijo, mira, Señor, tú me diste 5 y yo gané otros 5, pero lo justo es que de esos 5, 2 me los quede yo y 3 te los quedes tú como el dueño del capital. Humanamente podría ser sensato, ¿no? Pues aquí el mensaje es claro, todo es de Dios y todo es para Dios. Eso dice la Escritura, que todo fue hecho por Él y para Él. Amén. ¿Cuál es la paga? El versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. El siervo de los 2 talentos fue exactamente lo mismo. De hecho, si ustedes ven, es un copia y pega, digo en términos litográficos, de que dijo, vale, Dios, Señor, tú me diste 2, toma otros 2, y él le da exactamente la misma recompensa. Esta parábola de los talentos, diferente de la parábola de las minas, fijaros que los 2, cada uno, es decir, uno al Señor le trajo 2 de más y otro al Señor le trajo 5 de más. Es decir, los 2 se esforzaron, pero cada uno le trajo a Dios diferente fruto. Es decir, en términos así matemáticos, uno le trajo casi un 200 y pico % más que el otro. Pero la paga es la misma. A los 2 que les dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A los 2 les pone lo mucho y a los 2 les dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir esto? En línea con lo que comentamos antes, que Dios a unos les dio dones y talentos diferentes que a otros, más o menos visibles, si los 2 los hacen con la misma actitud, si los 2 trabajan con el mismo gozo, para los 2 habrá la misma recompensa. Es decir, no para el hermano que tenga quizás más, o que parezca, porque es que a veces lo parece, pero en realidad no lo es, que tenga más talentos y que trabaja más, no va a tener mayor paga que el hermano que quizás hace algo más noble, pero lo hace con la misma actitud y con el mismo gozo para Dios. Diferente de la parábola de las minas, que la parábola de las minas es quizás con otro enfoque, aunque también complementario. En la parábola de las minas, Dios les da a los siervos, la parábola, las mismas minas. A los 10 les da a cada uno una, pero cada uno operó con ella de diferente manera. Entonces, en esa parábola, efectivamente, a diferentes resultados, Dios les da diferentes recompensas. Al que le dio una mina y la multiplicó, pues le dio 10 ciudades, ¿no? El resumen es, mis hermanos, las actitudes tienen que ir acompañadas de obras, y las obras tienen que ir acompañadas de una buena actitud, si no, no tiene sentido. Todos sabemos y tenemos clarísimo, que el ir a visitar a un enfermo a regañadientes, aunque tú puedas aparentar delante de la familia, oye, sí, nos visitó, qué bendición, sabemos que al de arriba no podemos engañarlo. Y esa, creo que es la tercera vez que lo digo, esa es la base fundamental de nuestra fe, que tenemos alguien arriba que examina el corazón. Y él sabe quizás si el visitar al enfermo, si el evangelismo, si el venir a la vigilia, lo hacemos de corazón o no. Y es arriba donde daremos cuentas a Dios. El resultado de los siervos que han multiplicado los talentos la entendemos. Pero vamos a hacer un pequeño zoom, vamos a adentrarnos un poco en aquel siervo que no rindió lo suficiente. Voy a leer. Dice así. Pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Creo que en este punto del mensaje todos entendemos que la ejemplificación del Señor es Cristo, ¿no? Que algún día nos va a pedir. Y a este siervo, lo primero que me llama la atención es que dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. Es decir, el siervo le dice, Señor, que él lo conocía, que era muy exigente, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Aquí hay una serie de contradicciones que muestran, y quiero que examinemos nosotros sobre nuestra vida, si en algún momento de nuestra vida hemos sido nosotros este siervo que ha recibido un talento. Lo primero es que dice que te conocía. Esto es una mentira. Es decir, ¿qué siervo, conociendo a su Señor, conociendo lo que pide de su Señor? Y ahora lo digo yo en palabras más claras. ¿Qué cristiano redimido por la sangre de Cristo, que conoce el trabajo que hay que hacer para Dios,
que conoce la cantidad de cosas que tenemos que hacer en Calahorra, en Logroño y en Tudela, puede esconderse. Quien diga eso miente, porque conociendo lo sacrificado que es el trabajo para Dios, conociendo que faltan obreros, conociendo que faltan manos en la masa y se esconda, es porque realmente no conoce a su Señor y no conoce el trabajo que había. Lo segundo es que dice, por lo cual tuve miedo. Esta es una segunda contradicción. ¿Quién de aquí puede levantarme y decir, oye, yo le tengo miedo a Dios? Quien diga eso, con el respeto que se merecen, amigos y hermanos, no le conoce. Porque Dios, cuando tú le conoces en su esencia máxima, es decir, Dios es un Dios que nosotros entendemos que merece honra y gloria, pero cuando le hemos conocido nos acercamos a Él confiadamente. A veces quizás tristes porque le hemos fallado, ¿no? Tristes porque no hemos usado nuestros talentos como debemos, pero si nos acercamos con miedo es porque no le conocemos realmente. Porque el Señor, si escudriñamos la palabra, Él dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, una vez tú has experimentado el don de la salvación y entiendes que el Señor te va a lavar, te va a pulir, va a trabajar contigo, tú te acercarás a Él quizás con sentimientos a veces de tristeza, pero de miedo jamás, ¿no? Dice el pasaje, y escondí lo que tenías y aquí tienes lo tuyo. La primera sensación que yo tuve al leer este pasaje es que este siervo va de listillo diciendo, oye, mira, yo no he perdido lo que tú me diste, aquí lo tienes. Y claro, en términos humanos, efectivamente, le dio un talento, se lo está devolviendo. Y en contraposición de los otros dos que fueron, compraron, vendieron, negociaron, regaron, sembraron, este hombre se quedó quieto. ¿Qué me dice la palabra de Dios a mí de esto? Que el pecado en la Biblia se genera de dos maneras, por acciones o por omisiones. Si yo voy y robo, voy y mato, estoy pecando por una acción, ¿verdad que sí? Pero, como dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le cuenta como pecado. Y esto no está muy desconectado del siguiente pasaje que está a partir del versículo 41. En el versículo 41, a partir del versículo 31, Dios habla del juicio a las naciones. Pero concretamente, a partir del versículo 35, ojo, el mismo Jesús nos relata una serie de pecado, porque es pecado, que son por omisión. Cuando Jesús dice, bueno, que Él va a volver, va a pedir cuentas, y que hay gente que le dirá, Señor, Señor, o sea, yo soy de los tuyos. ¿Y qué les va a contestar Él? No os conozco. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo. Bueno, es decir, aquí habla, perdón, es que me he confundido. Aquí habla de los que efectivamente lo hicieron, pero los que no hicieron lo que Él tenía que hacer, bendito Dios, es a partir del versículo 41, que es análogamente lo que decía. Entonces, a los de la izquierda, los que le dice que se aparten, les dice, ojo, la expresión, apartaos de mí, esta expresión es fuerte, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo. ¿Por qué? Ahora sí vienen los pecados por omisión, que les digo. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Ojo, el pecado de este hombre, de un talento, fue no hacer cosas. Y esto es lo fuerte que a mí me dio un golpe sobre el pecho. Es que en los caminos de Dios, no hacer cosas cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos dio pies. A todos nos dio manos, a todos nos dio palabras de aliento, a todos nos dio una serie de dones que no voy a enumerar. Y me impacta que si realmente no ponemos eso por obra, no ponemos eso a los pies de Dios, lo dice claro el versículo
El versículo 30. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Esto es fuerte, pero es decir, una de las pruebas de que no somos realmente iglesia es que no hacemos nada con los talentos, porque el Señor mismo nos manda a las tinieblas. Todos entendemos el símil de que ven, soy muy fiel, en lo mucho te pondré a los que han trabajado y vete para las tinieblas, que es el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, podemos preocuparnos, y les digo completamente, es lícito preocuparnos por el versículo, por el capítulo 24, señales antes del fin, venida del Hijo del Hombre. Y fijaros que las señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre y el juicio de las naciones tienen medio a las dos parábolas. Eso no es casualidad. Lo que Dios nos da a entender es que, vale, nos dio señales, sí, ustedes van a ver que la higuera reverdecerá, es lícito. Pero las parábolas están ahí diciendo, vale, sí, preocúpese por cuándo vengo, pero preocúpese por cómo estás mientras yo vengo. Y eso es lo que a mí me impactó, lo que les quiero transmitir. Hay hermanos que por la edad, por el ciclo de la vida y porque Dios en su soberanía así lo quiere, están yéndose con Él. Esos hermanos, porque lo hemos visto con su testimonio, hacían esto, visitaban, acompañaban, colaboraban, que el pastor no estaba, ellos se encargaban, que había que visitar a alguien, ellos iban. Nosotros, mis hermanos, debemos y tenemos que seguir el legado que ellos dieron. Si el legado que ellos nos han dejado es un legado conforme a la palabra, lo tomamos y lo abrazamos como nuestros, ¿no? Creo que nosotros comprendemos que la sociedad, pues, tiene que ir relevándose, ¿no? En España tenemos un problema de que económicamente no sabemos quién va a pagar las cotizaciones, ¿no? De la jubilación. Pues en la vida cristiana es lo mismo. ¿Quién va a relevar a estos hombres que tenían una actitud para con Dios y tenían obras para con su iglesia? Pues todos. Y aquí digo todos los que están en la última fila, ¿no? Todos. Si hemos conocido a Dios, mis hermanos, tenemos el deber y tenemos la necesidad, que tiene que estar en nuestro corazón palpitante, de que esos talentos, 5 o 2 o 3 o 4, los pongamos ahora, en estos tiempos que son complicados. No les digo yo que no, son muy complicados. Guerra por allí, guerra por acá, crisis económica, desempleo, ¿no? Es muy complicado. Y es ahora que sí, preocupémonos por el final, pero preocupémonos por cómo está nuestra actitud. Preocupémonos por si nuestro día a día reflejan que somos siervos diligentes, o tenemos miedo, Señor, y esto es tuyo y a mí déjeme. No es la actitud de un cristiano redimido por Cristo. Entonces, iglesia, vamos a estar de pie, vamos a hacer una oración a Dios